El hombre entró a las 2 a.m., arrastrando algo negro detrás de él. La forma en que se movía no era normal. Tampoco lo era él. Las recepcionistas lo sintieron de inmediato. Era la forma en que caminaba, rígido e irregular, como un espantapájaros con una pierna más corta que la otra. Ocultaba su cabello rubio y grasoso bajo un sombrero de 10 galones, con espuelas que sonaban mientras se movía. Más tarde vi las grabaciones de seguridad. Sus labios eran blancos y delgados, sus dientes torcidos. Su boca se torcía en una media sonrisa, como si estuviera a segundos de reír. Arrastraba un enorme Rottweiler negro. El perro se resistía. Sus patas traseras se deslizaban por el suelo. La cámara no captó sonido, pero después, las 2 chicas de la recepción me contaron lo que dijo. Está actuando como si pareciera poseído. Se le entregó los formularios de ingreso. Se fue con su perro a sentar en un banco. Los observé a través de la cámara mientras otro cliente con un transportín para gato se alejaba de él. Miré su documentación. La dirección llevaba a un almacén en medio de la nada, a 3 estados de distancia. El nombre también parecía falso. Keaton. No había registros, ninguna presencia en línea. No parecía encajar con él, pero el nombre del perro, Mutt, era lo único que me parecía creíble. Quizás te preguntes por qué lo revisé. No es protocolo estándar. Normalmente no hago esto, pero los eventos de las últimas noches me llevaron a investigar. Cuando me devolvió los papeles, volvió a sentarse, arrastrando al perro con él como si fuera un saco de harina. Se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, con los ojos fijos al frente. Se movía como un cadáver erguido. Su perro tampoco se movía mucho, solo se quedó allí, esperando. Vemos muchos tipos de personas en este trabajo, algunos agresivos, otros amables. Pero este hombre... Algo sobre él estaba mal de una forma que no puedo describir. Salí al vestíbulo para llevarlo a un cuarto de examen. Le tomó un segundo entenderme, como si estuviera en trance. Y luego el olor me golpeó. Cigarrillos rancios, vapores de gasolina y debajo de eso, algo peor. Un hedor podrido y aceitoso que se adhería al aire. El perro se quedó quieto, vacío. Era como una carcasa. Era como si alguien lo hubiera lobotomizado. Mientras se quedaba allí, la baba comenzó a gotear de su boca, acumulándose en el suelo. Me presenté y comencé a trabajar. ¿Y bien, qué le pasa a Mutt hoy? Keaton no respondió de inmediato. Sus ojos se deslizaron hacia el techo como si estuviera mirando algo que aleteaba en el aire por encima de nosotros. No está actuando bien. No ha comido mucho. Normalmente aquí es donde los clientes comienzan a hablar sin parar. Algunos pueden seguir por horas si los dejas. Él decidió que ya me había dado suficiente información. Se quedó mirando al techo a través de esos sucios cabellos. Cuando me agaché para tomar el ritmo cardíaco del perro, en el momento en que mis dedos tocaron su piel, una sensación extraña se apoderó de mí. Ese hormigueo antes de que caiga un rayo. Esa sensación creciente de que algo horrible está a punto de suceder. Los signos vitales eran normales, el ritmo cardíaco, la respiración, pero su piel estaba fría y su temperatura era de 97 grados, más baja de lo que nos gustaría. Revisé su piel, viendo lo deshidratado que estaba, pero cuando le levanté los labios para revisar sus encías,
sentí una sacudida de incomodidad, como si estuviera demasiado cerca de algo con lo que no debería estar. Las encías eran pálidas, las pupilas se fijaron en mí, dilatadas. Esa sensación de incomodidad era enfermiza. «No le des la espalda», dijo el hombre. Me detuve a medio giro. ¿Perdón? Si vas a caminar lejos de él, hazlo mirándolo. Si no, algo malo podría pasar. Exhalé, irritado. Me había observado acercarme al perro, agacharme, tomar su temperatura, escuchar su ritmo cardíaco. ¿Y ahora era cuando decidí advertirme de que era agresivo? Cada vez me gustaba menos esta situación. El hombre, el perro, la forma en que todo esto me causaba un dolor en el estómago. Me alejé mirando al perro. Él me observaba como si fuera su presa, como si fuera carne. Unos momentos después, nuestro veterinario de emergencia, el doctor Harkham, entró. De la vieja escuela, directo y sin rodeos. Él y Keaton intercambiaron pocas palabras. El veterinario recomendó un análisis de sangre y que el perro se quedara toda la noche con un goteo intravenoso. También necesitaba calentarse. Keaton nunca perdió esa molesta sonrisa, esa mueca torcida, como si algo fuera hilarante, pero asintió. Aceptó el plan de tratamiento. Fuimos a llevar al perro al área de tratamiento. Le puse un bozal, por supuesto, y fue entonces cuando noté cómo el perro se negaba a caminar. El dueño lo había arrastrado detrás de él antes, pero ahora no estaba actuando de manera letárgica. Podía ver en sus ojos que estaba eligiendo no moverse. Estaba siendo obstinado. Hice que un miembro del personal más grande, Ryan, lo cargara por mí. Cuando lo levantó, me miró. No intercambiamos palabras, pero supe que él también lo sentía. No solo el perro, el aire en sí parecía vibrar con una sensación sobrenatural. Cuando fuimos a sacar sangre de su yugular, ni siquiera reaccionó. Ryan sostuvo al perro firmemente, con las manos en ambos lados de su cabeza, las mandíbulas hacia arriba. La aguja entró. La jeringa se llenó. La sangre estaba tibia. No parecía haber estado bombeando recientemente a través de un cuerpo vivo. Pasé la muestra por las máquinas y confirmó una deshidratación leve, con algunos valores elevados de lipasa que indicaban pancreatitis leve. Lo colocamos en una jaula calentada. Lo cubrimos con mantas y le conectamos el catéter intravenoso. Keaton se había ido, pero el alivio fue fugaz. Mood permanecía allí, y con él vino algo invisible, una presencia espesa como niebla, presionando desde todos los lados. Eso fue hace 3 días. Esa noche estuvo tranquila. Raro para un hospital de emergencias. Teníamos otro perro enjaulado 2 espacios más allá del Rottweiler. Era un perro pastor que había sido sometido a una laparotomía de emergencia. Había estado bien. Los signos vitales normales. Buen apetito. Receptivo. 2 horas después, crucé al área de animales trasera para revisarlo. El perro pastor estaba muerto. Había desgarrado su propia incisión. El cono estaba tirado. No solo se había lamido o mordisqueado, sino que se había desmantelado por completo. Incluso cuando los rollos de intestino se desplegaron de su abdomen, siguió mordiendo esas tripas.
El perro había atacado sus propias entrañas como si fueran víboras enroscadas, esperando para embestir. El perro estaba desplomado, la cabeza apoyada en el suelo. La sangre corría en cintas brillantes, arremolinándose hacia el desagüe de la perrera, detrás de él. Oí el suave sorbo de la sangre que se escurría por el desagüe. La perrera era un baño de sangre. Salpicaba las paredes y el techo. Sus intestinos habían dejado escapar una mezcla de bilis y lodo digerido. Los ojos del perro boyero eran orbes vacíos. Brillaban a la luz. Me quedé quieto por un momento, asimilando el horror, el alcance de esta violencia. Y 2 perreras más abajo estaba sentado Mut, los ojos concentrados en mi tarea. Ninguna expresión. Tenía un rostro estoico. Goteo de fluidos, calentador zumbando. Solo se oía el sonido de la sangre en las tuberías. Mut no jadeaba, no gemía. Sus ojos reflejaban la luz fluorescente y por un segundo nauseabundo parecían casi humanos. El doctor Harkham tomó la decisión, pero escuché cada palabra, cada sollozo ahogado a través de las delgadas paredes de nuestra oficina. El dueño no lloró, gritó. Había visto mucha muerte en este trabajo, pero esto era diferente. Esto no era mala suerte. Algo más estaba metido en esto. El ambiente en el hospital cambió palpablemente. En todos mis años, nunca había visto a un perro abrirse como una cremallera de bolsa de deporte y derramar sus intestinos. Sus ojos seguían cada movimiento. Las toallas ensangrentadas, los cubos con trapeadores, la bolsa para cadáveres del tamaño de un perro pastor, cerrada con bridas y etiquetada. Esa noche estuvo tranquila, pero no se sintió como un descanso. Imaginaba que estaba en un campo mirando cómo se formaban nubes de tormenta, como buques de guerra en el cielo lejano. Esa sensación era la promesa de algo peor por venir. En algún momento, horas después de la muerte del perro pastor, escuché el pitido constante de un monitor en el área de jaulas. Era la bomba de intravenosa conectada a Mut. No quería ir allí, pero lo hice. Llevé a Ryan conmigo. Le pusimos el bozal a Mut. Él no se resistió, no se estremeció, solo dejó que sucediera. Sus ojos seguían el movimiento de nuestras manos mientras lo ajustábamos detrás de su cabeza. Solo sus ojos se movían, 2 orbes oscuros. Estaba digiriendo la escena a su alrededor. Algo dentro de mí sentía que estaba aprendiendo y escuchando. El perro había torcido la línea de la intravenosa debajo de su pata. La movimos a un lado, la alisamos. Eso debería haber sido todo, una solución simple. Pero cuando nos dimos la vuelta para irnos, la luz sobre su jaula parpadeó. Al principio vimos un leve parpadeo. Apenas era notorio. Luego comenzó a fallar. Se atenuó y se apagó por completo. La jaula cayó en sombras. Ryan y yo nos congelamos. La única luz ahora era un débil resplandor del pasillo detrás de nosotros. Nos intercambiamos una mirada. Ninguno de los dos habló. Ninguno de los dos quería reconocer lo que estábamos sintiendo. El aire en la habitación cambió. Pesado, zumbante, como la estática antes de una tormenta.
Luego, los dos tubos de luz sobre la jaula de Mott brillaron tan intensamente que dolía mirarlos. Un estallido, luego un chisporroteo, y se apagaron. Todo quedó en silencio. La espalda de Ryan estaba hacia Mott. Mott saltó. Fue una oleada de violencia, incluso con el bozal bien ajustado. Un borrón negro mientras el cuerpo de Mott se lanzaba hacia adelante. El rostro amordazado embistió contra el costado de Ryan, chocando contra él una y otra vez. Ryan gritó. El perro permaneció en silencio, excepto por el chasquido mecánico de sus mandíbulas, trabajando bajo el bozal. La saliva volando. Ryan se retorció tratando de levantarse, pero el ataque repentino lo había tomado por sorpresa. Reaccioné sin pensar. Abrí la puerta de la jaula de golpe. Mott se estrelló contra Ryan nuevamente, esta vez más fuerte. La fuerza pura lo derribó. Ryan se retorció tratando de agarrar a Mott. En el momento en que se enfrentó a Mott, el perro se quedó quieto. Permaneció allí inmóvil. Algo estaba mal con este perro. No era neurológico, era algo mucho más profundo. Sentí la inteligencia calculadora de un depredador, pero se sentía mucho más maligno que eso, como un tumor canceroso que se extiende en silencio bajo la superficie de tu piel. Ryan y yo temblábamos, sacudidos hasta lo más profundo. Más tarde, él reveló un moretón debajo de sus costillas, una profunda mancha violeta que se expandía como una rosa bajo su piel. Ninguno de los dos habló al respecto. El resto de la noche pasó sin incidentes. Me concentré en mis otros casos para la noche. Traté a un chihuahua con neumonía, a un gato persa con convulsiones y a un gato atigrado con problemas propioceptivos en sus extremidades delanteras. Hice todo como siempre, pero mi mente estaba en otro lado. Ryan parecía aturdido, como si algo recién se hubiera roto dentro de él. No era el shock, ni el trauma, ni el miedo. Era algo más profundo que eso. Me fui al final de la noche aún intranquila. Ryan ni siquiera me despidió cuando pasé a su lado. Y cuando finalmente me desplomé en la cama, saqué mi pistola del bolso y la deslicé bajo mi almohada. Y mientras el sol asomaba por el horizonte, mis sueños estaban equivocados. Soñé con una cara negra gruñendo en la oscuridad, acercándose, olfateando. Ojos como pozos vacíos, galaxias que giraban sin fin dentro de ellos. Sentí el dolor distante de los dientes hundiéndose en mi carne. No una mordida ni un ataque, sino una presión lenta y deliberada, deslizándose en mi piel. Cuando desperté, las sábanas estaban mojadas de sudor. Cuando llegué para mi turno esa noche, sentí una profunda decepción al pasar por la jaula de Mott. Todavía estaba allí, el calentador zumbando. Sus ojos seguían mis movimientos. Las luces sobre su jaula seguían fundidas. Las de al lado comenzaban a parpadear. Ryan llamó para avisar que no iba a trabajar. Dijo que había estado vomitando desde la noche anterior. Tenía la sensación de que había algo más en su historia, pero no tenía tiempo para pensar en eso. Le envió un mensaje diciéndole que se mejorara. Lo leyó, pero no respondió. ¿Y ese hombre tan siniestro y extraño que se hacía llamar Keaton? Su teléfono fue directo al tono de llamada cuando intentamos contactarlo para una actualización del caso. No iba a regresar.
Pagó la mitad de su factura por adelantado con billetes de $100 viejos y en perfecto estado. No íbamos a recibir la otra mitad. La noche estuvo más ocupada. Le dije a mi jefe que no deberíamos meter a más perros en esa área, pero no teníamos opción. Nuestra unidad para animales pequeños estaba en el otro lado del edificio, pero para los perros más grandes tenían que ir ahí. Admitimos a un gran danés con enfermedad hepática. No había otro lugar para ponerlo, así que lo coloqué en la jaula más alejada de Mott, 2 jaulas más allá del perro pastor que se había destrozado a sí mismo. Cuando volví a revisarlos 10 minutos después, me detuve en seco. La jaula de Mott estaba completamente abierta. El pestillo estaba deshecho. La puerta se había abierto. Ya no estaba con suero. Alguien debió de haberlo desconectado. No había sonido de la bomba de fluidos, y no había señal de cómo la puerta se había abierto sola. Esta parte de la instalación estaba desierta a esa hora de la noche. Mott estaba sentado justo en el umbral, con la mandíbula floja y sin parpadear. Cerré la puerta, aseguré el pestillo y luego salí de la habitación. Volví con 2 platos de comida. Inmediatamente me sentí con mareos. La jaula estaba abierta de nuevo. No había escuchado ningún sonido. No había visto mover la puerta. La única manera de desenganchar estas jaulas es con las manos. Estaba seguro de que nadie había estado aquí mientras tomaba las latas de comida. La golpeé cerrándola de nuevo, esta vez asegurándola con un clip de carabiner de emergencia. Deslicé un plato de comida bajo cada jaula. Le di comida húmeda baja en grasa al gran danés y comida crítica húmeda para Mott. Estaba a punto de irme cuando lo escuché. Un sonido que me heló. No era un gruñido, no era un quejido. Sonaba como alguien tratando de hablar mientras hacía gárgaras con la boca llena de agua. Como una voz profunda, masculina, que hacía gárgaras con las palabras antes de escupirlas. Era el sonido de un perro tratando de hablar. Me giré. Mott seguía allí, ahora en silencio. Algo se sentía en el aire, como un director de orquesta guiando a su conjunto. Porque a mi derecha, el gran danés había comenzado a llorar. El danés era el que hacía esos ruidos inhumanos. El plato de comida del danés yacía derramado por el suelo de la jaula. Su piel se erizó y el danés retrocedió hasta que su cuerpo quedó presionado contra la pared. Observé cómo la mirada del danés se levantaba hacia el techo. Me quedó perfectamente claro que el perro estaba sintiendo algo profundamente instintivo e inexplicable. Supe que lo sentía porque yo también. Cuando extendí la mano para abrir la puerta de la jaula, el llanto se detuvo. El cuerpo del danés tembló, luego su quejido cambió. Se profundizó en un sonido bajo y espeluznante, como una sirena de tornado, cambiando de tono y frecuencia de alto a bajo. Sin previo aviso, se detuvo por completo. El perro se quedó quieto, demasiado. Se acomodó de nuevo en una postura normal. Entonces, de repente, el danés comenzó a atacar su propia pierna. No masticar, no lamiendo, rasgar, rompiendo. Eran mordiscos profundos y pulverizadores. Los huesos crujieron audiblemente en el eco del pasillo cavernoso. La sangre salpicó el suelo de la perrera.
No era un perro en el dolor, no era un perro en peligro, era otra cosa. Este perro se estaba destruyendo a sí mismo con un propósito. No podía entrar allí. Si lo hacía, lo más probable es que redirigiera su agresión hacia mí y me enviaría al hospital si intentaba intervenir. Me di la vuelta y corrí, gritando, pidiendo ayuda mientras corría por la clínica. El doctor Harkham y 2 técnicas más, Angie y Denise, salieron corriendo de una sala de examen. El pasillo se llenó con el sonido de mis gritos frenéticos. Agarré un palo de captura para rabia y los empujé de vuelta hacia las jaulas. El danés seguía mordiendo, pero no con un frenesí rabioso y espumoso, sino más bien uno extrañamente calmado e intencionado. La carne de su pierna colgaba hecha a jirones, con el tendón y un poco de hueso debajo. La sangre brotaba como disparos pulsantes de una pistola de agua al ritmo de los latidos de su corazón. Abrí la puerta de la perrera y le enrosqué el lazo alrededor del cuello, apretándolo con fuerza. Con un movimiento brusco, moví la cabeza lo suficiente para impedir que se abalanzara sobre su propio cuerpo. Rompió el aire, frenético, sin ni siquiera un atisbo de dolor o emoción. Entonces se agarró al poste metálico, no por pánico ni por rabia, por una extraña corrupción del instinto. El sonido fue insoportable, dientes rompiéndose contra el metal, astillándose, haciéndose añicos. La carne de la pata había desaparecido. Ahora era un amasijo de carne expuesta al aire que se agitaba mientras mordisqueaba el metal. Vi caer de su boca parte de un canino fracturado. El palo de captura estaba ensangrentado, abollado, pero se mantenía firme, resistiendo cada mordisco que le daban. El perro se estaba debilitando cuando llegó el doctor Harkham, desplomándose en el charco empapado de su propia sangre. Cuando logramos inyectarle un sedante, ya era demasiado tarde. La pérdida de sangre era demasiado grave. El danés se desplomó en el suelo, con el cuerpo crispado, mordiendo el aire. Se desvaneció como un juguete con las pilas agotadas, con los ojos vidriosos antes de quedar inerte. Por el rabillo del ojo vi a Mott. Tenía los labios contraídos en un gruñido. ¿Cuándo se va a ir ese jodido perro?, solté señalando hacia él. El doctor Harkham me lanzó una mirada fulminante. La sangre manchaba su bata blanca. Sus ojos estaban oscuros, hundidos, llenos de un agotamiento que venía desde mucho antes de que Mott apareciera en nuestras vidas. «Algo está mal con él. Todo es culpa de ese perro», insistí. «Lo único que veo es un perro que se mutiló en nuestra custodia y luego se desangró. Para que lo sepas, este es el segundo caso en 2 días. No te preocupes por ese perro». Hizo un gesto hacia Mott con énfasis. «Tenemos problemas mucho más grandes aquí. Tengo otro dueño al que llamar. Otra persona a la que debo contarle algo así. Bajo mi cuidado. Dios, esto es un desastre». Sacudió sangre de sus dedos y se pasó una manga por la cara. Estaba mucho más allá del agotamiento. Era una sombra de lo que fue. No podía ver lo que yo veía. No podía ver la forma en que Mott observaba, cómo sus ojos se detenían en la carnicería que se acumulaba a mis pies, como si lo estuviera disfrutando. El doctor Harkham suspiró, frotándose la cara con la mano. «Intentamos llamar al jodido raro de la otra vez. El número está fuera de servicio. Abandonó al perro. Nos lo dejó».
Eso significaba que teníamos que encontrarle un nuevo hogar. Eso podría tomar semanas. No podía esperar semanas con él. Ninguno de nosotros podría. Y al mirar a los ojos de Angie, supe que ella sentía lo mismo. Y en las horas siguientes el hospital se sumió en un silencio incómodo. El turno de la noche continuó, pero algo había cambiado. Todos estábamos exhaustos, vacíos por lo que habíamos visto. El perro pastor, el gran danés, la sangre, las 2 perreras empapadas en sangre que tuvimos que limpiar. Mood seguía sentado en su jaula, con la comida intacta a sus pies. El calentador zumbaba de fondo. 2 luces más parpadearon y se apagaron mientras limpiaba. Trapeé la sangre del piso. El espeso olor a hierro se pegaba a mi piel. El desastre que empapaba las toallas que usábamos era de un rojo profundo y feo. Y a través de todo eso, Mood nunca nos quitaba la vista de encima. Una sombra acechando en la parte oscura del pasillo. Me dije a mí mismo que encontraría una solución, que necesitaba tiempo, pero el tiempo no estaba de mi lado. Estaba escuchando un montón de toallas ensangrentadas en el cesto de la lavandería cuando lo escuché. Solté todo. Una voz espesa y húmeda, arrastrada de una manera que ninguna garganta de perro debería ser capaz de producir. No era un ladrido, no era un gruñido. Estaba intentando hablar, y lo que salió no fue un sonido, fue un nombre. Mi nombre. Allison. Me giré. El estómago se me revolvía. Mood estaba sentado en su jaula, quieto, con el bozal flojo. La baba se acumulaba en la manta debajo de él. Sus pupilas parecían tragarse toda la luz restante. No podía moverme. Mi cerebro intentaba racionalizarlo, tratar de meter lo que había escuchado en una caja de normalidad. Tal vez lo había oído mal. Tal vez eran las tuberías o un monitor. Entonces el hedor a descomposición golpeó mi nariz como un toque de sales aromáticas. No era el olor usual del hospital. No era el leve aroma antiséptico y el almizcle animal que siempre flotaba en el aire. Era carne dejada en el fregadero durante semanas. Era algo muerto encajado en las grietas invisibles del mundo. Era un olor volátil y abrumador que consumía todo lo demás en la habitación. Y fue entonces cuando me di cuenta de que era el mismo olor que había percibido cuando Keaton entró al vestíbulo por primera vez. Ese hedor grasoso y putrefacto. No había sido él. Había sido Mood todo el tiempo. Sentí un impulso profundo en mi interior de correr, y lo hice. Recogí las mantas del suelo, las metí en el cesto de la lavandería y salí corriendo. Mis manos temblaban mientras cerraba la tapa con fuerza. Mi pulso retumbaba en mis oídos. No le des la espalda. El recuerdo de las palabras de Keaton recorría mi columna como una mano fría. Está actuando como si estuviera poseído. Sabía lo que Mood había intentado hacerle a Ryan. Sabía lo que quería hacerme a mí. Y ahora lo sabía. No iba a esperar a que actuara. Tenía que acabar con él antes. Mantuve la cabeza agachada el resto del turno, esperando mi momento. Mi mente no estaba en los casos que tomaba. Trabajé en piloto automático. Hice lo que tenía que hacer, pero mi cuerpo se movía sin que yo lo decidiera. Y cuando tuve un momento a solas,
Saqué 20 milímetros de solución de pentobarbital sódico y fenitoína sódica. Es un medicamento llamado eutazol. En otras palabras, es ese líquido rosado brillante que usamos en el campo veterinario para sacrificar animales. Cargué suficiente cantidad para acabar con un perro 2 veces del tamaño de Mott. Había una discrepancia en el registro de sustancias controladas, pero podría solucionarlo en las próximas semanas. Un par de dosis ligeramente más altas, administradas en casos de eutanasia. Si registraba estas dosis con suficiente tiempo de diferencia, estaba seguro de que nadie lo notaría. Bloqueé la gaveta. Metí la jeringa en el bolsillo de mis pantalones. Al hacer esto, estaba cometiendo un crimen, rompiendo las leyes de la DEA. Podía perder mi licencia, mi carrera e incluso terminar en la cárcel. Pero en lo más profundo de mis huesos sabía una cosa con certeza. Esa cosa en la perrera, fuera lo que fuera, tenía que morir. A la mañana siguiente, cuando llegué para mi turno, el hospital estaba lleno de tristeza. Todos estaban llorando porque resultó que Ryan estaba muerto. Se había quitado la vida en su camioneta después de salir del trabajo. No había detalles ni explicación. Estaba allí un día y al siguiente ya no. La policía había venido a informarnos. No se quedaron mucho tiempo. No hacía falta. Fue entonces cuando supe. La muerte de Ryan consolidó lo que tenía que hacer. No podía esperar a que otro perro fuera colocado en esas perreras, ni esperar a que otro miembro del personal cayera al borde del abismo. Así que trabajé a través del dolor, a través del horror, empujándolo todo a un lugar con el que lidiaría después. Esperé el momento adecuado. Un respiro entre los cambios de turno, cuando la cantidad de personal era ligera. Me acerqué a la perrera de Mott. Él giró la cabeza, con sus ojos siguiendo mis movimientos. Parecía casi expectante. Abrí la puerta de la perrera y le coloqué el bozal sobre la cara. Mis manos se movieron con una agudeza que no había sentido antes. Tiré de las correas demasiado fuertes, un poco de malicia en mis acciones. Mi pulso estaba firme. Sostuve la pata de Mott, buscando la vena, mientras mi otra mano ya deslizaba la aguja bajo su piel. La jeringa en mi mano estaba caliente. Empecé a presionar el émbolo, forzando el espeso y rosado líquido en su vena. Era una dosis fuerte, demasiada para incluso el perro más grande. Pero empujé hasta la última gota. Normalmente, la eutanasia es instantánea. El cuerpo se desploma, los músculos se relajan y la vida se desvanece como un suspiro profundo. Sus ojos permanecen abiertos, pero se llenan de vacío. En este caso, Mott no se movió. Su pecho seguía subiendo y bajando con un ritmo lento y constante. Sus músculos permanecieron rígidos. Sus pupilas grandes y negras no se apartaron de las mías. Esta dosis debería haberlo acabado. Este perro debería estar muerto. Las luces del pasillo parpadearon. Una por una, las bombillas se apagaron, sumiendo la zona de las perreras en una oscuridad profunda. El aire se espesó, cargado con el peso de algo invisible. El calentador se detuvo. La única luz ahora venía de la señal de salida al final del pasillo, proyectando un débil resplandor verde sobre las perreras.
Las sombras parecían retorcerse y bailar a mi alrededor. Me sentí pegado al lugar, incapaz de moverme. La puerta de la perrera se cerró de golpe detrás de mí. Mi respiración se aceleró. El silencio era absoluto ahora, solo interrumpido por el lento y húmedo respiro de Mott. Podía sentirlo en la oscuridad, el peso de su presencia desgarrando el aire. La voz vino desde delante de mí, en lo profundo del remolino de sombras más allá en la perrera. Un sonido como cuerdas vocales cortadas como hilos y ocultas bajo una capa de cicatrices. Una boca rota y deforme intentando dar forma a palabras. Las vocales se estiraban, goteando algo resbaladizo y antinatural. Mi estómago se revolvió. Busqué el pestillo. Mis dedos se tambaleaban, pero mis manos estaban mojadas de sudor. Mi respiración sonaba demasiado fuerte. La oscuridad presionaba. El olor a podredumbre se espesó, subiendo por mi garganta. Entonces lo sentí. Una mano fría y muerta se cerró alrededor de mi tobillo. Me ahogué con un grito. Mi cuerpo se sacudió cuando algo me agarró. Esas uñas ásperas presionaban contra la tela de mis pantalones de uniforme. El aire vibró con una corriente eléctrica. La sensación de estática chocó contra mi piel. Me giré con un solo movimiento violento y corrí. La puerta de la perrera se dio bajo mi hombro y me lancé al pasillo, mis pies golpeando el suelo de cerámica. Detrás de mí, escuché cómo la puerta de la perrera se estrellaba abierta. El sonido de las patas, pesadas y rápidas, chocando contra el suelo. Él venía. Corrí a ciegas por la oscuridad, pasando mis dedos por la pared mientras buscaba el final del pasillo. Cuando lo alcancé, mis dedos rasparon la madera suave. Durante un momento, completamente incapaz de encontrar una perilla, mis dedos solo rozaban una superficie interminable. Las patas golpeaban más cerca detrás de mí. Juré que escuché más de un par de ellas. Casi sonaban como una manada silenciosa. No había gruñidos, ni rugidos, ninguna advertencia. Solo el sonido del movimiento en la oscuridad. Un tren de carga silencioso avanzando hacia mí. Así que giré, presionando mi espalda contra la puerta. La oscuridad más allá era absoluta, espesa y sofocante. La señal de salida brillaba débilmente sobre mí, sumiendo el edificio en un resplandor neón tenue. El sonido de las patas sobre el piso de cerámica se detuvo, y vi el contorno vago de una bestia encorvada. Una pantera agazapada detrás de los arbustos, acechando a su presa. La respiración llenó el vacío, lenta, húmeda y cargada de malicia. Luego, un susurro de movimiento tan cerca que sentí el aire moverse alrededor de mi cara. Me giré y corrí por el pasillo. El instinto me impulsaba hacia adelante, sin pensar ni planear. Mi cuerpo simplemente se movía por su cuenta. Llegué a mi casillero. Lo abrí de un tirón, mis manos buscando mi bolso. El aire cambió, un peso se acercó. Lo sentí antes que verlo. Un agujero negro que se abría detrás de mí. Agarré mi pistola. Me giré y levanté el cañón hacia la figura difusa que alcanzaba a distinguir en la oscuridad y disparé.
El primer disparo iluminó el pasillo como un destello de cámara. En ese breve parpadeo lo vi, esa sonrisa gruñona. El segundo disparo, el tercero. Su cuerpo se sacudió, pero no cayó. Mis oídos zumbaban con cada disparo. En el resplandor verde de la señal de salida, vi que sus labios seguían retorcidos en esa horrible mueca. El sexto y último disparo dio en el blanco. El lado izquierdo de su cráneo se hundió hacia adentro. La boca de su cara voló en pedazos por donde había salido la bala. A pesar de la escasa luz, vi cómo se le abría la mandíbula y cómo la lengua se le caía. E incluso mientras caía, su cabeza se movía. Un movimiento violento y antinatural. Un chasquido grueso y húmedo resonó. Se balanceó. Finalmente, se desplomó de golpe. Me quedé allí de pie, con la pistola temblando en las manos y los oídos zumbando. La oscuridad seguía latiendo a mi alrededor, densa y pesada, presionando desde todos los lados. Luego, pasos, gritos, voces. Alguien me agarró del brazo, tirándome hacia atrás. Las luces parpadearon zumbando, luego volvieron a encenderse. Y por primera vez vi lo que había hecho. Un disparo se había incrustado en el azulejo. El resto lo alcanzó a él. Mood yacía de costado. Su cabeza estaba hecha un desastre de sangre y huesos. Su pecho se levantó una vez, 2 veces. Luego se quedó quieto. El bozal de mordida ya no estaba. Debió habérselo quitado durante la persecución. No me moví. El hospital se llenó de policías. No sé quién los llamó ni cuándo, pero llegaron rápido. Un sinfín de preguntas. Apenas registraba algo en mi aturdimiento. Me llevaron a la oficina trasera. Mis manos aún temblaban y mis oídos estaban llenos de ecos fantasmales. Sabía exactamente lo que debía decir. Sabía cómo encuadrarlo. Defensa propia. Mi tío Philip era abogado defensor. A menudo hablaba de su trabajo conmigo durante nuestros paseos de pesca, así que sabía un poco más de lo que dejaba ver. Y logré interpretar mi papel muy bien. Y así, la policía me dejó ir. Lo envolvimos, lo metimos en una bolsa y lo metimos en el congelador, esperando la cremación. Me tomé unos días de descanso. Pasé algunos días en silencio, tratando de borrar la memoria de esa voz. Traté de ignorar ese sonido palpable de mi nombre, pero como te podrás imaginar, no funcionó. El teléfono sonó la mañana en que debía regresar al trabajo. Era un número bloqueado. Una parte de mí sabía que la llamada estaba por llegar, por irracional que pareciera, así que contesté. Una respiración lenta y temblorosa llenó la línea. Luego se empezó a reír, como si todo lo que me había pasado fuera una broma hilarante. Su risa era baja, arrastrada, cargada de algo que no podía nombrar. Tal vez tenía la boca llena de tabaco. No debiste acabar con él, niño. Keaton. Su voz se deslizaba a través del altavoz, enrollándose como una serpiente alrededor de mi columna vertebral. Su risa crecía, subía, llenando el silencio. Has empeorado las cosas.
cosas. Mucho más. Y cuando la risa se convirtió en gritos, la línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono pegado al oído, mirando al vacío. Sus palabras resonaban en mi mente. Has empeorado las cosas. Mi primer pensamiento fue confusión. ¿Cómo consiguió mi número? Mi segundo pensamiento fue frenético. Esas palabras resonaron profundo en mi ser. Dijo que había empeorado las cosas, y por alguna razón, en lo más profundo de mi alma, le creí. Recuerden que